Exacto. para controlar atentos, eso. Así que vamos a continuar con alguna información un poco más completa de lo que estabas diciendo, Jero, sobre el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Acuerdo que debe tener, valga la recontra redundancia, debe tener acuerdo además de los congresos de los países, ¿no? En el caso del Mercosur debe tener acuerdo de los congresos de cada uno de los países y también de los gobiernos. ¿Qué pasó en la República Argentina con ese acuerdo, con los congresos? ¿Cómo se votó? ¿Que hubo acuerdo, no hubo acuerdo? Acá sí hubo acuerdo. En Europa se necesita el 55%, que se va a llegar fácilmente. Y bueno, lo que estábamos recabando hoy es los países también que están en contra, más que nada en Europa, estos sectores campesinos, las protestas de los granjeros en Grecia, en Francia, sobre todo porque estaba escuchando a los manifestantes decir de que van a sacrificar al sector agrícola, agropecuario europeo para salvar la industria automotriz alemana, Exacto. que Claro. por ahí es donde va el mayor flujo de dinero en cuanto a este acuerdo, que es sacarle el 35% de las importaciones que vienen hacia el Mercosur, sacarle a la industria automotriz en un plazo prolongado de 15 años, pero Y los Alemania además que viene teniendo problemas económicos, ¿no? Alemania Totalmente. ya dejó de ser ese gran país, gran economía de Europa y del mundo, ¿no? También tiene sus problemas económicos importantes. Claro, sí. Una noticia fuertísima es que Alemania durante 2 años consecutivos se retrotrajo su economía. El PBI en Alemania en el año 2023 cayó un 0,3% y en el año 2024 un 0,2%, algo que retumba mucho para ser la economía más grande de Europa y la tercera economía más grande del mundo. Entonces, como que este acuerdo se lo piensa de manera crítica, que es para salvar a BMW, a Volkswagen, que últimamente están perdiendo la competencia con China, más que nada en tema de autos eléctricos, y también los costos que está teniendo Alemania en su industria automotriz por el hecho de que, bueno, pasó lo del Nord Stream 2, algo que se habla muy poco, el gasoducto, que iba a proveer de gas barato a Rusia, Sí, sí, sí. que iba a mandar gas barato a Alemania para la industria, que lo destruyeron, también trabaron el flujo de petróleo, y eso generó un encarecimiento para el sector automotriz alemán, que, por ejemplo, en niveles pre-pandemia, año 2017, Alemania producía casi 6 millones de vehículos, hoy están 4 millones y medio. Son datos muy fuertes que además están generando En la economía sí, alemana, ¿no? Y en mucho la desempleo. producción también, el desempleo. Sí, totalmente. Yo justo iba a preguntar, porque he escuchado, y soy la que está menos en el tema, y capaz alguien que está escuchando no entiende cómo le puede afectar en su vida cotidiana. Porque a veces, no sé si les pasa que los noticieros ponen la información como si fuera súper lejos, y uno dice, bueno, ¿y a mí cómo va a afectar? O a mí qué me importa si pasa o no. Claro, a ver nuestros oyentes también si sabían esta información, Bueno, esto que contaba. acá, perdón, Bien. Magali. Perdón. Pero bueno, lo tenemos a Jorge en línea Bien. con las disculpas del caso, ¿no? Bueno, estas cosas pueden suceder, así que retomamos la comunicación, esta vez solamente comunicación telefónica. Jorge, bueno, aquí seguimos, o empezamos en realidad esta conversación. ¿Cómo no? Jorge, era preguntarte también que trabajaste mucho en un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, y qué diferencias hay entre lo que vos plasmabas y lo que se llevó a cabo ahora. Bueno, yo creo que hay dos diferencias grandes. Esto que se firmó ahora es muy parecido a lo que había alcanzado Macri en su momento junto con Bolsonaro, que era ya una visión distinta a la que habíamos tenido nosotros y Lula, el Lula de los primeros gobiernos, en relación a las posibilidades del acuerdo. Queríamos un acuerdo bastante amplio, pero un acuerdo que diera acceso más claro a los bienes de producción primaria de los países del Mercosur, sobre todo Argentina y Brasil, que son los dos más grandes, a los mercados europeos. Eso quedó bastante disminuido. ¿Por qué quedó disminuido? Bueno, porque
en estos largos años de negociación pasaron muchas cosas, pasó la crisis del 2008, pasó una pérdida de impulso económico y pasó esa especie de ola de abramos y comerciemos todos. La verdad es que lo que quedó es una negociación en donde hay una situación muy asimétrica. ¿Qué quiere decir eso? Muy desigual entre la Unión Europea, que es enorme, que son 27 países, que tiene un Producto Bruto enorme, que son como 400 millones de habitantes, más frente al Mercosur, que somos 4 países, uno muy grande, con Brasil, pero con mucho menor desarrollo relativo. Entonces, hay en esa asimetría, o sea, esa diferencia de tamaño, de volumen, tiene que compensarse de alguna manera. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo le dejo entrar autos, y le dejo entrar autos por la libre, bueno, nosotros podemos vender un pequeño número de autos a Europa, pero Europa vende más autos que todo lo que fabricamos en toda nuestra región varias veces. Entonces, tiene que haber límites o tiene que haber acuerdos que corrijan o atemperen esas asimetrías y hagan que los acuerdos sean beneficiosos para las dos partes. Una primera asimetría, y esto es importante entenderlo, es que en general los europeos ofrecen cuotas. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el Mercosur puede vender 99.000 toneladas de carne sin aranceles a la Unión Europea. Anual, ¿no? Anual. Es poco. En realidad, cuando comenzó la negociación, estábamos hablando de entre 300.000 y 400.000 toneladas. Y consumen más de 6 millones de toneladas, es lo que produce. Vos pensás que Argentina nomás a China le vendió el año pasado 700.000 toneladas. Y este año le va a vender 500.000 toneladas porque los chinos bajaron la cuota también. Claro, vos podés decir lo que se vende a China es una carne más barata porque de menor calidad que la que va a Europa, que era muy buena, las 99.000 toneladas. Son casi como la cuota Hilton, digamos, ¿no? Que es una cosa que va aparte y que tiene un precio muy alto. Pero lo cierto es que 99.000 toneladas a repartir entre 4, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, es muy poco, es bastante poco. Son unas cuantas toneladas, está bien. Ahora, a cambio de eso, ¿ellos qué piden? Bueno, piden que entre carne de ellos también, ¿eh? Y piden que entren lácteos de ellos. Vamos a tener los quesos y los quesos. Nos vamos a fundir más aceleradamente con esta noticia, entonces, claro, ¿no? Porque además, por ejemplo, en automotores lo que hace Mercosur es reduce aranceles, o sea, ellos te dan cuotas, te dice podés venderme tanto, pero a cambio te piden aranceles que no tienen límite en la cuota. Es decir, no tienen un límite de tantos autos, por ejemplo. Ellos te dicen, el Mercosur tiene 35%, tenía, ahora el gobierno acá lo cambió, de protección de arancel para los autos extranjeros, y lo querían bajar a la mitad, a 17. Entonces van a entrar un montón de autos europeos. Ahora esto en realidad es medio abstracto, porque Milei ha dejado que entren los autos chinos eléctricos sin ningún arancel, por ejemplo. Por eso vieron ese barco que trae 5.000 autos. ¿Para cuál es la consecuencia de ello? La consecuencia de esa apertura, que es de un país, que es Argentina, eso no es culpa de los otros, pero unido a la caída del arancel de la importación, va a ser que en autos y en autopartes, la única industria grande que va a aguantar es la de Brasil, no nos engañemos. Por eso está pasando lo que pasa en la industria automotriz, que se fue Mercedes-Benz. Mercedes-Benz era la primera planta extranjera que había sacado la Mercedes-Benz después de la Segunda Guerra Mundial, la de la Argentina. Y ahora se va a Brasil. Acá hay unos empresarios argentinos que van a seguir produciendo, en fin, eso es otra cosa. Pero digamos, entonces vos decís, bueno, nosotros tenemos todo un acuerdo de administrado de automotores con Brasil dentro del Mercosur, y eso se va a perder. Y se va a perder no solo para los autos terminados, sino para las autopartes. ¿Vos qué vas a comprar?
una autoparte si sos un brasilero. ¿Vas a comprar una autoparte hecha en la Argentina o una autoparte de la BMW hecha en Alemania? Y vas a comprar la de la BMW, si además le quieres el en serie, entonces está en precio. Y por ahí está más barato. Entonces, hay un problema de asimetrías que no se corrigen. Y hay una restricción, es decir, ellos tienen algunos cartas, comodines, digamos. Por ejemplo, un comodín son las medidas precautorias. ¿Qué es eso? Bueno, el principio precautorio. El principio precautorio es un principio por el cual vos podés parar una importación del otro país que está en el acuerdo, si te parece, no si probás, si te parece que se está produciendo un daño o que puede dañarse la producción de uno de los países tuyos. O sea, es muy discrecional el principio precautorio, que no es lo mismo que las medidas que se toman cuando efectivamente vos podés probar un daño en tu producción por la entrada de un producto del otro país. O sea, eso está tabulado y tiene que haber un 5% de daño en la producción o de caída, etcétera, etcétera. Pero el principio precautorio, que no implica medirlo, probarlo, sino que es una especie de me parece que te da una discrecionalidad muy grande, sobre todo teniendo en cuenta que ellos son grandes y nosotros chicos. Entonces, por ejemplo, yo creo que van a sufrir no solo industrias importantes, bueno, fíjate lo que ha pasado con la industria de neumáticos, ¿no? Ya estamos. Lo de FATE venía mal, pero es consecuencia en parte no del acuerdo con la Unión Europea, de todo un proceso de apertura que el acuerdo con la Unión Europea aumenta. Pero además lo que van a sufrir para mí son las economías regionales. Exactamente. Y van a sufrir algunas específicas. Va a sufrir, por ejemplo, en la zona cordillerana, va a sufrir la producción de vino. De vino, sí. Porque va a entrar vino, y vino francés es bueno, Sí. y el vino español es bueno. Y ahí se le favorece a Brasil, que no tiene vino, y Claro. o sea, Brasil capaz es Tiene un vino el de gran segunda ganador de categoría, esto en el Mercosur. Tiene un vino de segunda categoría en Caxias do Sul, que se mantiene, pero que lo van a sustituir el vino nuestro. Y hay otra cosa, en las aceitunas y el aceite de oliva. Nosotros peleamos mucho en Brasil por vender aceite de oliva, mucho, que es un mercado que tradicionalmente lo tenía España, Portugal. España, Portugal, Italia, Grecia, son los grandes productores de aceite de oliva del mundo. Y nosotros nos hicimos un lugar. Ahora, ¿cómo vamos a competir contra ellos ahí? ¿Y cómo vamos a competir acá? Andar al supermercado, acá hay supermercados que ya tienen aceite de oliva de afuera, de Italia, de Grecia, de no sé dónde, y a costo que es casi el mismo del local. Entonces, entre aceitunas y aceite de oliva ya vamos a perder. Van a entrar quesos. Ya lo ves en los supermercados. Anda alguno de los el Super Carrefour, y cito la marca, vende quesos franceses. Está bien, es un supermercado francés, pero vende quesos franceses y a unos precios, un Brie, un Camembert, un no sé qué, que son extraordinariamente convenientes. Entonces, Carrefour tiene fideos envasados con la marca Carrefour, ¿no? Es Sí. Carrefour quiere decir cruce camino, en realidad, ¿no? Ahora, viste ese dibujito que tiene Carrefour, Sí. pero vos mirás el paquete, y el paquete dice fideos Carrefour, que yo, hechos en Italia. Son fideos italianos, comprados al granel, y evidentemente más o menos de segunda categoría, porque no vienen envasados, y que te los envasan acá. Y esos están a un precio un poquito más que algunos fideos de acá. O sea, nos están metiendo en el consumo de alimentos con una apertura que además tiene un segundo problema. No solo es el problema del mundo como está, y la producción que también, como ha caído bastante el crecimiento en los países europeos, están con más ganas de enchufarte la producción. Entonces, y más necesidad, digamos. Y Pero además el de tema eso, de los controles de esas cosas que entran de afuera, ¿no?
Este es el otro problema. Ah, No solo estamos sacando los controles, ya. porque los eliminamos, no, el SENASA no mira, y si es un remedio, si está aprobado en Estados Unidos, está bien, ¿qué me importa a mí que esté aprobado en Estados Unidos? A mí lo que me interesa es saber si acá se produce uno con mano de obra argentina y es de buena calidad y tiene un precio razonable. Exactamente. Si es así, voy a defender el mío, ¿no? Sí, así Sí, es. industria nacional. Debiera Exactamente. ser. Y entonces, y además hay otra cosa, que esa es una diferencia grande entre Brasil y Argentina en este momento. Uno, Brasil en estos años se ha fortalecido mucho. Desde que empezamos esta negociación, hace como 20 años, la verdad que Brasil ha crecido mucho y nosotros hemos tenido un periodo en los últimos 10 años entre Macri y Milei, que mamita querida, es decir, nos cuesta mucho. Ahora, ¿qué pasa además? Lo que decía Julia, hemos desarmado los organismos de control. No solo los organismos de control de calidad, la calidad del INTI, que la ruedita tenga los milímetros que tiene que tener, la calidad del INTA, que la producción agrícola tenga lo que tiene que tener, el ANMAT, que los alimentos tengan lo que tiene que tener, sino que además hemos eliminado herramientas. Es decir, vos en la política comercial de un país, y además como estrategia de desarrollo, tenés distintas herramientas, que a veces son las medidas directamente arancelarias, Sí. que son los aranceles, pero tenés sobre todo un enorme universo que se llama lo pararancelario, Sí. que son cosas más o menos entre pícaras, reales. Bueno, vos para hacerle la investigación a ver si es bueno tarda 2 años, entonces como tarda 2 años el tipo perdió el interés, entonces te pasa eso, Sí, o claro. tiene no sé qué. Bueno, en una época en Alemania, por ejemplo, nosotros exportábamos vino y el vino cumplía con todos los requisitos que ponía la autoridad de control de Alemania, del gobierno alemán, del Estado alemán. Pero las grandes cadenas de supermercado se pusieron de acuerdo en que esos vinos argentinos, o que los vinos en general, no podían tener más de cierta calidad de sulfitos, que es una cosa que tienen los vinos. Entonces, como lo cumplía el argentino, tenía más, lo mandaban para afuera. Entonces no te paraba el gobierno, te paraban las cadenas diciendo nosotros protegemos a nuestros consumidores y el sulfito no es bueno. Ahora, para tener esas cosas, vos tenés que tener herramientas, no un Estado al que le has cortado las manos y los brazos y que no tiene herramientas para actuar de tipo de política comercial, de defender uno, de promover otro, de ayudar un poco, de retrasar el otro, de facilitarle a uno, de darle una inversión conjunta para que te traiga tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la base del acuerdo con la Unión Europea era un acuerdo que tenía 2 características centrales. Uno, que iba a permitir un acceso amplio de la producción agrícola de nuestros países a Europa, cosa que no se produce con este acuerdo. Y segundo, iba a tener una ventaja de facilitar, sí, inversión europea, pero sobre todo iba a permitir que los países del sur, España, Italia, la misma Francia, tuvieran una posibilidad de ingresar y compartir tecnología y hacer cosas conjuntas con la pequeña y mediana industria de nivel nacional, que estaba muy bien, pero que ha sufrido un retraso tecnológico importante. Entonces, ese acuerdo, y esto es la época que empezó, a fines de los 80, los 90, iba a servir para que esa tecnología se modernizara. Y eso, por ejemplo, valía para textiles, para muchas de las industrias que son con mucha mano de obra, pero que el atraso tecnológico te deja muy afuera. Y para eso tenía que tener maquinarias que solo por ahí no las podías comprar. Ahora, todo eso no se dio, y además ahora Argentina se ha desprovisto de toda defensa. Tenemos un secretario de Industria que dice que la mejor industria, la mejor política industrial, perdón, es no tener política industrial. Pero eso me está tomando el pelo. La verdad que es como para levantarse de la mesa e irse, para no insultarlo, digamos, porque es una grosería, pero la verdad que es una tomadura de pelo. Totalmente. Es como si te dice, ¿y usted qué tiene? Y tengo un tumor. Allí un maligno. ¿Y cuál es la mejor política que usted tiene, doctor? No hacer nada, dejémoslo. Se va a morir. No, una locura. Tratar de curarlo, operarlo, hacerle rayos, qué sé yo, distintas cosas.